con 10 minutos. Así que, sin más, le doy la palabra al señor Díaz Gómez, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Buenos días, señor Bazarra. Bienvenido al Congreso de los Diputados. Tiene usted mucha experiencia en una empresa pública que para mi grupo parlamentario todavía mantiene más intacto el prestigio que la que nos trae hoy aquí, que es en la Agencia EFE. Ha estado usted 25 años trabajando en la Agencia EFE en diversos puestos, diversos, amplios, sobre todo por las materias a tratar. Ha pasado desde los contenidos culturales hasta cuestiones mucho más pegadas a la actualidad o a la propia gestión de la agencia. Entonces, antes de pasar luego al sector privado, que ahora comentaré, pero esta experiencia en EFE me lleva a preguntarle, porque en el proyecto no lo dice, porque el proyecto, por el tiempo que tuvieron, no puede entrar y además con la ausencia de transparencia que hay, yo soy consciente de que era muy difícil hacer proyectos para alguien que no está dentro de Radio y Televisión Española. Pero ¿qué opina usted de la posibilidad de colaboración entre EFE y Radio y Televisión Española? Porque es verdad que nosotros tenemos una visión de lo que dicen documentos o lo que puedes extraer hablando con trabajadores de un sitio y otro, pero nos da la sensación de que está absolutamente desaprovechada esa posibilidad de compartir infraestructuras, equipos, medios. Creemos que se hacen cuestiones puntuales, sé que funcionan por convenios puntuales en zonas geográficas concretas, pero ¿qué opina usted? ¿Cómo se podría desarrollar esa colaboración de dos empresas que son hermanas porque tienen el mismo padre y madre? Entonces, yo creo que eso está un poco desaprovechado. Y luego salta usted al sector privado con conocimiento, entiendo que en comunicación, sobre todo corporativa, o sea, la comunicación, en materia de comunicación corporativa. ¿No le vendría mal a la Televisión Española a alguien que reflote la imagen? Bueno, yo creo que en ese aspecto es interesante su perfil. Hay una cuestión que habla del archivo, uno de los tesoros de Radio y Televisión Española. El archivo de Televisión Española es uno de los que señala. ¿Cómo cree usted que podría desarrollarse más el uso del archivo? Es una cuestión que ha salido aquí repetidamente y hay dos tesis. El que lo abre y lo hace accesible a todo el mundo, y el que lo ve como una posibilidad de captación de recursos. Sé que se pueden combinar las dos, pero si se abre del todo y el archivo se considera como un patrimonio de todos, el cobrar por su uso pues viene más difícil. ¿Qué opina de eso? Y si quiere decirnos algo sobre cuestiones que ya le preguntarán mis compañeros, financiación, personal, transparencia y demás, pues bienvenido sea. Muchas gracias y bienvenido al Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal, Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidente, y bien llegado, señor Bazarra. Enhorabuena por la candidatura, por el proyecto, también por la trayectoria que ha sido importante desde la Agencia EFE en tanto lo que tiene que ver con la divulgación de la cultura, especialmente de la lectura, y son cuestiones que, desde luego, desde nuestro grupo apreciamos y valoramos mucho. Y también nos parece que esto es importante y muy necesario para el ente de comunicación de RTV. De su proyecto destaca la insistencia en la pluralidad y en la descentralización. En la descentralización hace un apunte muy interesante, a nuestro juicio, que dice que los centros, los llamados, de hecho, la propia denominación, centros territoriales, asumieron casi a regañadientes lo que era el modelo de autonomías y por esto también vemos, bueno, pues esa presencia anecdótica, podríamos decir por nuestra parte, de lo que tendría que ser una labor que entendemos en su proyecto quiere que tenga mucha más presencia para que podamos tener una idea, pues como asturiana, que no todo sucede en Madrid y con suerte en Barcelona, sino que haya una cobertura mucho más representativa de la diversidad y pluralidad del conjunto del Estado. Esto nos parece muy interesante por si quiere desarrollarlo, y también nos parece, bueno, y entendemos que además esto afecta al ámbito lingüístico también, y nos parece interesante
incluso me voy a atrever un poco a preguntarle si tiene ocasión, cuando habla de tener programas de calidad. Bueno, programas de calidad es un concepto que utiliza todo el mundo, otra cosa es definir qué entendemos, y seguro que ahí el sesgo y la subjetividad es muy importante respecto a calidad, pero a no competir en prime time con otras cadenas privadas. ¿Cuál sería, si tiene ocasión de contarnos, un modelo de esos programas de calidad que entiendo serían de servicio público y que por lo tanto les serían útiles a la ciudadanía y harían una propuesta no de competición sino de alternativa a otros contenidos que quizás además pudiera servir para reflotar esas audiencias de las que también se habla? Y ya concluyo, nos importa la transparencia y los derechos de las y los trabajadores del ente público, nos preocupa la situación actual de centenares de interinos e interinas. Si se quiere referir a esto, en el poco tiempo que tiene, ya lo sabemos, se lo agradecemos. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Mariscal Zavala. Gracias, presidente. Buenos días, señor Bazarra. En primer lugar, gracias por el tiempo y el esfuerzo que le ha dedicado a realizar un proyecto para la televisión española. Usted, pues su trayectoria profesional ha estado vinculada a la agencia EFE, fue presidente del Comité de Intercentros de la agencia entre 1999 y 2007, y nos gustaría saber si usted plantearía alguna sinergia con Televisión Española, de la agencia EFE con Televisión Española. Y más teniendo en cuenta que usted nos habla de transformar el canal de 24 horas en un verdadero canal internacional y convertirse en un canal de referencia en los países de habla hispana. Nos gustaría saber si plantearía sinergias en este aspecto y también con los corresponsales de la agencia EFE en el mundo, no solo por ahorrar costes, sino porque la agencia EFE pues tiene una experiencia y además un talento que se podría aprovechar también en Televisión Española. También le quería plantear, en una ocasión estuve con un cargo directivo de la agencia EFE y nos contó pues la importancia que tuvo la agencia EFE para contrarrestar las informaciones que se estaban produciendo en medios separatistas y también en la agencia catalana de noticias, no solo para la información del consumo interno en el consumo nacional, sino también para medios extranjeros que en algunas ocasiones tenían unas informaciones confusas. Nos gustaría saber, en caso de Televisión Española, de su delegación territorial, si considera que tiene un papel fundamental también para contrarrestar ese ataque a las instituciones que se suele producir en la TV3 o en otros canales públicos de Cataluña. ¿Qué papel debería tener ahí Televisión Española? Y, por último, su proyecto lo realizó en el año 2018. Nos gustaría saber si realiza alguna actualización y, concretamente, en el apartado de su inquietud, en un apartado sobre la pluralidad, usted mostraba una cierta inquietud y que consideraba que Televisión Española debe ser más plural. Nos gustaría saber si en estos 2 años usted considera que Televisión Española es más o menos plural que cuando realizó este análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, en el Congreso, tiene la palabra el señor Carazo Hermoso. Muchas gracias de nuevo, presidente. Bienvenido, señor Bazarra, a esta comisión y enhorabuena por estar participando en este concurso que se alarga ya demasiado tiempo, por haber preparado ese proyecto de gestión y por todo lo que aporta para mejorar la radiotelevisión pública española. Nosotros, desde el Grupo Popular, estamos haciendo a todos los comparecientes 3 preguntas, las mismas 3 preguntas en aras a la equidad, que serían las siguientes. En primer lugar, ¿cómo valora usted o qué oportunidades cree que puede traer el paso de la provisionalidad y de la Administración Única Provisional a un Consejo de Administración que confiamos en que dote de una mayor estabilidad institucional a Radio Televisión Española? ¿Qué oportunidades cree que arroja la finalización de este concurso público? En segundo lugar, ¿cómo cree que puede Televisión Española huir de la polémica y concentrarse en tener una mayor reputación social o una mejor imagen de marca? Hacía referencia a ello el portavoz de Ciudadanos en su papel también de consultor de comunicación. ¿Cómo podemos construir esa mejor imagen de marca de Televisión Española? Y, por último, y en tercer lugar, preguntarle, hay muchas voces que ponen en cuestión la propia viabilidad o la necesidad de que exista en el año 2021 una radio de televisión pública. Nosotros nos gustaría sumar y escuchar sus argumentos a favor de la existencia. ¿Por qué es necesaria un servicio público en estos momentos como Radio Televisión Española? Muchas gracias. Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sarriá Morel. Buenos días, señor Bazarra. Gracias por su comparecencia. Y también, pues, como habrá comprobado en otras, si las ha seguido, comparecencias, desde nuestro grupo simplemente les pedimos que detallen o que expliciten los tres prioridades, los tres principales retos de gestión que considera que tiene la corporación. Pero en su caso, aparte de decirle que me ha emocionado su referencia a los pitifláuticos y a un globo, dos globos, tres globos, será una cuestión generacional, también me ha resultado muy interesante su reflexión sobre el modelo territorial y su comparación con el modelo de la BBC o con el modelo alemán. Sabe que es una cuestión que nos preocupa, el papel de la corporación desde el punto de vista de la cohesión territorial, y en ese sentido le agradecería que abundara sobre ese tema. Gracias. Muchas gracias. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra don Ignacio Bazarra Rodríguez, candidato al Consejo de Administración de la Corporación R2E. Tiene usted 10 minutos. Muy bien, muchas gracias. Para mí es un honor hoy estar aquí. Creo que ya es histórico el hecho de que se esté produciendo un sistema de elección diferente del Consejo de Administración. Por tanto, lo importante no es que yo pueda en algún momento en el futuro formar parte de ese Consejo, sino que el proceso en sí creo que ya es un éxito de todos. En primer lugar, creo que uno de los puntos nucleares de lo que estamos hablando por el futuro de la radiotelevisión pública es el sistema de financiación. Y me gustaría detenerme, porque también tengo experiencia ahora en el mundo de la publicidad, del marketing, de la comunicación corporativa, detenerme un poco en si está habiendo muchas voces que están pidiendo la vuelta a la publicidad y un aumento de los patrocinios. Es un tema al que me dedico ahora profesionalmente y quería orientar un poco el debate por ahí. Yo creo que el sistema de financiación que se abrió en el 2009, en ese momento quizá muchos podíamos pensar que era una locura, que no iba a funcionar, que seguramente tendría una vuelta atrás. Y la verdad es que no ha sido así. Es decir, es un sistema que ha funcionado, que se ha ido engrasando durante estos 11, 12 años. Es verdad que durante este tiempo ha habido grupos de presión, ha habido organismos, empresas afectadas que han recurrido a los tribunales, que han llevado el asunto incluso más allá de España, la Unión Europea. Pero creo que ahora mismo, y acabamos de ver en los presupuestos de Televisión Española para 2021, ahora mismo tanto la tasa radioeléctrica como el sistema de canon a las televisiones y operadores y operadores de telecomunicaciones suponen hoy más de la mitad de los ingresos. Creo que sería un error echar marcha atrás a este sistema que ahora mismo supone una financiación del más del 50% de la radiotelevisión pública. Es un sistema, además, que está avalado, en primer lugar, por supuesto, por el Parlamento, ha tenido el aval de la Comisión Europea, ha tenido unos primeros avales también por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y no hay que olvidar que tenemos una sentencia del año 2017 del Tribunal Supremo que también avalaba este sistema de financiación mixto de Radiotelevisión Española. Es un sistema, por tanto, que funciona, tiene riesgos, pero es que no hay ningún sistema de financiación que no tenga riesgos, ¿no? Lo que sí que ha cambiado desde que se hizo esa legislación es el ecosistema del sector audiovisual. No existían entonces las grandes plataformas de streaming, las grandes plataformas como Netflix, Amazon, etcétera, y tampoco existía en ese momento la publicidad digital, prácticamente, era testimonial. Pensábamos que la gran tarta de la publicidad estaba en la televisión convencional, comercial. Todo esto ha cambiado. Se plantea volver a la publicidad. Bien, sería arrancar de cero en un momento en que las audiencias de televisión española están cayendo. Estamos hablando de introducir un nuevo sistema que cambiaría la programación, que probablemente afectaría también a las audiencias, el encontrarse de repente con una publicidad en una televisión en la que no estaban acostumbrados a verla, y además llegaría en un momento de crisis publicitaria. Estamos en un momento de crisis publicitaria y estaríamos obligando a Televisión Española a arrancar de cero y a intentar arrancar del pastel de los 2.000 millones de euros que mueve la publicidad de televisión en España, arrancar de ese pastel nada menos que 500 o 600 millones de euros para volver a los números que teníamos antes de 2009.
entiendo que no es el momento de volver a la publicidad. Nos falta, además, al Grupo RTVE músculo comercial para arrancar ese proceso. Tardaríamos años en conseguir llegar a esos 500 millones hipotéticos. Se habla de establecer un canon. Bueno, todos sabemos que en Europa es un modelo que está ahí, que funciona en algunos países, pero también es verdad que también el ecosistema ha cambiado. Es decir, antes se cobraba un canon por hogar, por aparato. Ahora mismo ya la televisión se ve en tantas ventanas que sería muy complicado de establecer un canon por el aparato o el hogar o el salón en el que se ve la televisión. También se habla de aumentar patrocinios. También, bueno, pues como si fuera fácil conseguir patrocinios. Están decenas de organismos culturales, de museos, de fundaciones, de instituciones en España pidiendo patrocinios. Los bancos, las empresas, grandes empresas que facilitaban esos patrocinios han dado marcha atrás y ahora mismo no es tampoco, me parece, el camino más adecuado. Aparte de la influencia que los patrocinios pueden tener sobre la propia información y sobre los propios contenidos. Aumentar la aportación pública, bueno, acabamos de ver por fortuna que se han aprobado los presupuestos y que va a aportar más dinero el Estado. Y mi propuesta de mejora sería explorar las posibilidades que no existían en 2009 de la publicidad digital. Televisión Española no va a ser en el futuro lo que es hoy. Va a ser una televisión que se va a ver en canales digitales y va a competir con las plataformas digitales. Por tanto, me parece que es el terreno donde debemos explorar las posibilidades de que la publicidad no vuelva a la televisión convencional, pero sí pueda volver a través de estos nuevos canales digitales. Me parece interesante en ese sentido la propuesta que está sobre la mesa de extender el canon a las plataformas digitales con las que nosotros vamos a competir. Si nosotros no ponemos publicidad digital en nuestras plataformas digitales, pues entonces habrá que extender el modelo y cobrarle ese canon a las plataformas con las que estamos compitiendo. Y, por cierto, que nosotros no podemos, como Radio y Televisión Pública, cobrarle al usuario, como hacen Netflix, Amazon, etcétera. Y, por último, explorar los fondos europeos. Es algo que se ha hablado poco. Están ahí esos 140.000 millones, esos fondos de recuperación que ha aprobado la Unión Europea para España y que, curiosamente, 3 de los ejes sobre los que pivotan el reparto de esos fondos afectan claramente a Televisión Española. Uno es la colaboración público-privada. Televisión Española puede hacer mucho con el sector audiovisual español y el cine por aprovechar esas inyecciones de fondos. Otro es, evidentemente, la digitalización. Es otro de los ejes de los fondos europeos. Por tanto, y el tercero es la vertebración territorial. La vertebración territorial es algo en lo que Televisión Española, la Agencia EFE y la Forta, porque me parece importante, me preguntaban antes por la colaboración entre la Agencia EFE y Televisión Española. Es verdad que ambas instituciones históricamente han dado un poco la espalda, pero donde realmente sí hemos visto 2 instituciones muy parecidas y que debían estar colaborando y que se han dado la espalda, me parece que es el caso de Televisión Española y la Forta. No se entiende, ningún ciudadano entiende que no hayan establecido mejores mecanismos de colaboración y, por supuesto, también la Agencia EFE. Sobre descentralización, precisamente, que me han preguntado mucho sobre ello, efectivamente mi propuesta era una de las partes nucleares de mi planteamiento. Tanto hablamos de la BBC, estamos cansados de ver series y programas de la BBC producidos en Escocia, en Gales. Creo que los centros territoriales no solo tienen que cambiar de nombre, porque es un nombre que tiene unas connotaciones que a mí no me gustan, centros territoriales, es un término antiguo, sino que creo que tienen que ser todas centros de producción propia, no solo lo que tenemos ahora mismo en Canarias y en Cataluña, sino extenderlo a todas las comunidades autónomas. Creo que el centralismo repercute en la información, el centralismo de Radio y Televisión Española, repercute en la información, en la ficción, repercute en los programas, en los horarios, en la forma en que contamos las nevadas, en la forma en que contamos los terremotos o la saturación de los hospitales. Creo que eso tiene que cambiar radicalmente. Si yo fuera presidente o miembro del Consejo, pasaría una semana al mes trabajando en uno de estos centros territoriales que espero que pasen a llamarse sedes o delegaciones de Radio y Televisión Española. Creo que también otro de los desafíos de Radio y Televisión Española es, como se ha dicho repetidamente, un nuevo equilibrio entre la producción propia y la producción ajena. Me llama la atención que dentro de la producción ajena prácticamente sea siempre el mismo grupo empresarial el que proporciona el principal proveedor de programas estrella, ¿no? Que es el Grupo Endemol,
que es el que nos proporciona Operación Triunfo, Masterchef y Maestros de la Costura. Es decir, las audiencias de Televisión Española se están salvando gracias a una colaboración con un único grupo de producción. Me parece que la producción propia debe responder a la producción ajena debe responder a una estrategia clara en la que en el mundo de los negocios se habla mucho del win-win, ¿no? De que todo el mundo salga ganando. Yo creo que la producción ajena, Televisión Española se tiene que plantear como una oportunidad para aprender, para asociarse con talento externo, pero en la que también Televisión Española pueda sacar partido. No sea yo compro un producto y a partir de ahora lo pongo en la parrilla y me olvido completamente. Debe ser siempre una colaboración de alianzas, de asociación. Yo creo que precisamente, me han oído hablar mucho de Netflix, de Amazon, creo que el ecosistema ha cambiado tanto que yo creo que tenemos que aprender mucho de lo que están haciendo las demás plataformas, ¿no? Y el gran reto de Televisión Española es pasar a lo digital, convertirse en una televisión digital y en una radio digital. Yo creo que nos peleamos demasiado por un punto de share. Las audiencias de televisión no es admitible que estén por debajo de los 2 dígitos, hay que volver a los 2 dígitos, pero nos estamos peleando por un punto de share cuando nos están robando la cartera desde California, desde Seattle, los de Nueva York. Es decir, estamos todos pendientes en esta pelea entre operadores privados en España y la gente se está yendo a ver televisión en otras plataformas. Creo que eso es importante. Tenemos que aprender de las plataformas digitales cómo ordenan los contenidos. Antes hablaban de los archivos. Los archivos tienen un gran potencial para una plataforma de contenidos de futuro de Televisión Española, pero tenemos que ordenarlos como lo hace Netflix, donde todos sabemos que todos tenemos un usuario en el que Netflix, con inteligencia artificial, consigue saber qué es lo que queremos, anticipa nuestros gustos. Si a mí me gusta el ciclismo o me gusta la literatura, directamente me ofrece ese tipo de contenidos. Y ahí creo que la potencialidad del archivo de Televisión Española es tremenda. También personaliza, como digo, esos contenidos las plataformas y consigue que haya prescriptores, es decir, que los usuarios de las plataformas recomiendan la plataforma. Televisión Española no tiene prescriptores hoy en día, más bien tiene contraprescriptores, es decir, haters, personas que no están de acuerdo, que no se sienten identificadas con Televisión Española. Y eso es un problema muy grave, porque no recomiendan, sino que al revés. Incluso hablan mal, la opinión pública, los medios de comunicación, se habla mal sobre Radio Televisión Española. Nos toca entonces seducir a las audiencias, ir a por ellas. Es un cambio del modelo de televisión. Ya no se trata de esperar a que la audiencia venga a ver lo que yo le propongo, sino que tengo que ir a por ella, ¿no? Es un cambio de mentalidad. Y, por supuesto, me parece importante que no valoremos, antes hablaba del SER, las audiencias solo por la audiencia de la televisión convencional. Estamos caminando hacia un nuevo modelo en que tenemos que tener todos los días los datos de la audiencia digital, de nuestras plataformas digitales, de la proyección que tienen nuestros programas, nuestros espacios, nuestros podcasts en el público. Tenemos que aprender a saber cómo los reciben. Tenemos que empezar a introducir sistemas de valoración por parte de la audiencia en nuestras plataformas digitales, igual que hacen las demás plataformas, es decir, que los usuarios sean los que prescriben, los que valoran nuestros programas, porque así los haremos mejor. Y tenemos que, como digo, cambiar un poco la mentalidad sobre el tema de las audiencias, no fijarnos tanto. Antes os escuchaba en otra intervención que se proponía incluso dejar de hablar de esas audiencias y incluso de fijarnos en esos datos. Pues yo creo que es que hay que ir hacia fijarnos en los datos de la audiencia digital. Me quiero detener un segundito sobre el tema de la independencia, que también se ha hablado mucho. Creo que es hora de empoderar a las redacciones. Ha habido muchos intentos de conseguir neutralidad e independencia en Televisión Española. Llevamos décadas intentándolo y no se consigue, ni con leyes, códigos éticos, libros de estilo, etcétera. Hay que empoderar a las redacciones y hay que conseguir que, para evitar que se creen redacciones paralelas, para evitar que haya que los trabajadores se sientan coaccionados por determinadas jefaturas que vienen de fuera, que, cuando digo empoderar a las redacciones, es que los referéndum para elegir a los directivos de la parte informativa de radio y televisión, esos referéndum sean vinculantes y, por tanto, no puede entrar a trabajar ni ser elegido un directivo de la redacción sin el consenso de la plantilla. Y ya, por último,
No soy partidario, como me han escuchado, de hacer muchos cambios legislativos. Creo que el problema de Televisión Española no solo se resuelve con nuevas normas, se resuelve confiando en el talento que hay dentro de la corporación, dejarles trabajar sin interferencias que coarten su desempeño y rebajar el ruido mediático y político que les desmotiva y paraliza. A este nuevo Consejo le toca mitigar ese ensordecedor ruido que ahuyenta a las audiencias y desmotiva a los profesionales. Sin independencia no habrá nada que hacer. No valdrán ni la ley audiovisual, ni un nuevo mandato marco, ni la digitalización, ni los fondos europeos. Yo soy producto de la televisión y la radio que marcaron mi infancia y mi juventud. Una radio de calidad y una televisión de calidad que me abrieron al mundo, me formaron culturalmente y me dotaron de herramientas para debatir. Dice Emilio Lledó que una imagen no vale más que 1000 palabras, porque las palabras son las que dan sentido a la imagen. Las imágenes solas nos ciegan, no nos dicen nada. A mí Televisión Española y Radio Nacional... Señor, debe de ir terminando. Sí, voy terminando. Me enseñaron a convertir las imágenes en palabras y en razones. Me enseñaron a mirar y a escuchar. Esa función que ahora también llamamos alfabetización digital. Es el principal servicio público que puede prestar hoy en día Radio Televisión Española en una sociedad bombardeada por imágenes y por palabras que confunden y que falsean la realidad. Yo, humildemente, me presto a aportar mi experiencia, mi formación y mi capacidad de diálogo para que Radio Televisión Española vuelva a ser líder y referencia en España y en el mundo. Termino con un compromiso que queda reflejado en acta. Mi mandato en el Consejo, si las Cortes consideran mi candidatura, se regirá por 3 principios y me da mucha pena no poder haberme detenido en el tema de la transparencia. Mi mandato se regirá por 3 principios: la ejemplaridad, el diálogo y la transparencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Que pasen buen día. Gracias. Muchas gracias a todos.